clase. Bueno, vamos a arrancar con una porción de la palabra que después la vamos a retomar y le voy a hacer un pequeño spoiler. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una de las cosas que me llamó la atención cuando leí este pasaje, que muchas veces lo hemos leído, se ha predicado, seguramente ustedes lo han leído de manera personal, lo han meditado, me llamó la atención el orden de la enseñanza, ¿no? Que ahora lo vamos a desarrollar y voy a hablar de eso, de la enseñanza. Pero antes de empezar con la prédica, quiero contarles algo. ¿Por qué surge esta prédica? Como siempre, hay un porqué. Hay una razón, hay una inspiración, hay algo que detonó en uno para poder predicar. Y hace más o menos un mes, a raíz de algo que ahora les voy a contar, surge esta prédica. Bueno, ¿cuántos conocen de los que han ido a la escuela? Y de los que no han ido a la escuela seguramente lo han visto por la tele. La famosa pirámide nutricional. ¿La han visto? Bueno, yo acá les traje. Esta sería la vieja, ¿no? La antigua. En la pirámide nutricional, esta fue creada en los años 70 en Estados Unidos, a partir de unas investigaciones que se hicieron, y lo que dice la pirámide es que en la base, lo que más tenemos que consumir son cereales, fideos, carbohidratos, ¿no? Arroz, y que lo que menos tenemos que consumir, esto decía la vieja pirámide, son grasas, carnes, ¿sí? Bueno, y por supuesto, dulces. Bueno, sumado a esto se nos enseñó durante muchos años que tenemos que hacer 4 comidas, ¿no? Esto es de semana, las 4 comidas más importantes, más 2 colaciones, o sea, 6 comidas. Cada 2 horas tenemos que estar comiendo porque el argumento es que te acelera el metabolismo, ¿no? Y así uno funciona mejor. Después de eso lo cambiaron y dijeron, no, la pirámide no, vamos a crear otra cosa que se llamó el plato del buen comer. Este plato nosotros lo enseñamos en el jardín, en la escuela, ¿por qué? Porque es lo que baja de la información oficial. Nosotros, por ejemplo, lo tomamos como parámetro para enseñarlo desde el jardín, si cuando hablamos de alimentación saludable. Entonces el plato está dividido en 4 partes. Tenemos que comer, sería el argumento de comer de todo un poco, la porción justa, un poco de verduras, un poco de cereales, un poco de carne. Bueno, y hace unos años, a todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque hace unos años, a esta parte, hace más o menos 10, 15 años, un grupo de divulgadores científicos, un grupo de médicos, de gente que se dedica a investigar, empezaron a decir que esta pirámide y esta manera de alimentarse, esta pirámide, es la que, junto con otros factores modernos, es la que nos ha enfermado a los seres humanos. Que ha generado resistencia a la insulina, que ha generado índices de obesidad, que ha generado problemas cardiovasculares y demás. Este grupo de científicos denunciaron públicamente, han escrito libros, y han denunciado a la industria azucarera, a la industria alimenticia, han denunciado al negocio de las vacunas, de los laboratorios, y por supuesto, como todo lo que está por fuera del dogma, como todo lo que está por fuera del paradigma oficial, ¿qué pasa con esa gente? Se los excluye, se los trata de conspiranoicos, de gente delirante. Bueno, yo los sigo desde el 2020 a esta gente, un grupo los pueden buscar, tengo los nombres, pero bueno, a nivel Argentina, representantes Diego Cáceres, Mariel Domenau, médicos, nutricionistas, deportólogos, y hay otros a nivel internacional muy conocidos. Ellos sacan a la luz algo que se conoce desde hace bastantes años, quizá lo escucharon, en los años 60, esto está chequeado, lo que digo está en internet, la industria azucarera le pagó a un grupo de investigadores para que digan
cardiovasculares, los problemas graves de salud de las personas, estaban vinculados con el consumo de grasas y de carnes y no con el consumo de azúcar y carbohidratos. Por eso, desde los años 70 hasta ahora, se ha usado esta pirámide, ¿sí? Y las guías nutricionales actuales. ¿Y qué pasó? Hace un mes estábamos en Calometú. Entonces, llegamos, bueno, de la playa, estábamos en la casilla, y empiezo a abrir el Instagram, y empiezo a ver a todos estos profesionales que yo sigo porque me encanta, porque me gusta saber, me gusta entender. Y todos estaban diciendo, ganamos la batalla, la verdad salió a la luz, y reposteaba, no sé cuántos vieron, una conferencia que dio el ministro de Salud de Estados Unidos, hace un mes más o menos, y una conferencia para Estados Unidos y para el mundo diciendo, nos equivocamos, la pirámide estaba al revés, estaba equivocada. Y empezaron a hablar, o sea, que dice la pirámide que hay que comer. Lo que más hay que comer son carnes, vegetales, y lo que menos hay que comer son arroz, harinas, carbohidratos refinados. Entonces, tenían razón, los conspiranoicos, los raros, los locos, tenían razón. Seguido de esto, el ministro de Salud dice que justamente esta guía de alimentación es la que generó en Estados Unidos y en el mundo, en muchas partes del mundo, un 40% de obesidad, 20% de obesidad en los niños, enfermedades metabólicas, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hígado graso y un montón de cosas más. No voy a dar una clase de nutrición, pero ahora los voy a llevar a lo que les quiero explicar. Yo dije, cuando escuché esto, dije, tengo que predicar sobre esto. Así, y me quedé pensando, así como nos mintieron por años, y nosotros aceptamos algo que creíamos que era verdad, porque si lo dice la Organización Mundial de la Salud, si lo dicen los médicos, si se enseña en la facultad, si yo lo tengo que enseñar en la escuela, en el jardín, es verdad, debe ser verdad. Bueno, ¿en cuántas cosas más estaremos errados? Porque ellos nos dijeron que los malos de la película eran las grasas y las carnes, y que los buenos eran, ¿no?, los carbohidratos. Y resulta que era al revés, y eso nos enfermó por años, nos enfermó a la sociedad. Entonces, ¿en cuántas cosas más nos habrán mentido? ¿Cuántas cosas aceptamos como dogma, como verdad, incuestionable, sin pensar en la evidencia? Y esto lo podemos trasladar a lo político, lo podemos trasladar a nuestros mandatos familiares, a las lealtades familiares, a las cosas que hacemos y reproducimos sin pensar, sin cuestionar. Lo podemos trasladar a lo cultural, a lo educativo y, por supuesto, a lo religioso y a lo netamente espiritual. Si vamos a lo que es la ideología política, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha dicho, hemos dicho o hemos escuchado, no, yo soy peronista porque mi papá era peronista, mi papá es peronista porque mi abuelo era peronista, o yo soy radical por las mismas razones, porque en mi casa son todos radicales, o yo soy de izquierda, comunista, socialista, porque todos mis amigos en la juventud eran de izquierda porque lo aprendí en la facultad. ¿Cuántas veces repetimos patrones sin pensar, sin cuestionar, sin entender que a veces lo estamos haciendo justamente por herencia, por costumbre? Si lo trasladamos a los mandatos y lealtades familiares, ¿cuántos patrones de conducta también nosotros reproducimos sin cuestionar y sin pensar, creyendo que eso es la verdad? ¿Sí? Por ejemplo, patrones de crianza que tienen que ver con el hombre y la mujer, ¿no? Esta idea de que el hombre tiene que ser fuerte, que no se emociona, que no llora, que la mujer solamente tiene que estar para la casa. O cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el uso del dinero, ¿no? Y entonces nos encontramos a veces reproduciendo esas conductas aprendidas en el seno familiar. Conductas que tienen que ver con un desorden con el dinero, gente que se endeuda porque lo aprendió así en la casa. O por el contrario, esto de la austeridad, no gastar nada, porque todo es un gasto, porque
y viven como con culpa el tema de disfrutar. Y, por ejemplo, no sé, ir al gimnasio, comer saludable, viajar, ir a la peluquería, muchas veces se ve como un gasto, que en realidad lo es, ¿no? Pero si tenés los medios para hacerlo, tiene que ser visto como una inversión para el bienestar de uno. Y me van a decir, si igual o sea, por ejemplo, ir al gimnasio, ¿no? Cuando dicen, yo no soy el ejemplo para hablar de esto, porque no voy al gimnasio, pero bueno, ir al gimnasio, invertir en el gimnasio, invertir en comer saludable, y te dicen es caro comer palta. Y sí, es caro, es una inversión. Pero más caro es enfermarse. ¿Saben cuánto sale una habitación en una clínica? Entre 300.000 y 800.000 pesos por día. ¿Cuánto sale un tratamiento para la diabetes? ¿Cuánto sale un tratamiento para un problema cardíaco? Es más caro. Entonces, por ahí hay que pensarlo como una inversión para prevenir. Y repetimos conductas y mandatos familiares sobre cómo hablamos, ¿no? A veces nos encontramos, no sé si les pasa, estoy hablando como mi mamá, estoy hablando como mi papá, en cuanto a la mirada del mundo, o somos negativos, o somos muy inocentes, o somos muy temerosos, incrédulos. Yo muchas veces le digo a Jorge me dice, ahí está Luisito, porque soy bastante, como me cuesta, soy como incrédula, no sé, me cuesta, o negativa, o siempre le estoy buscando como el pelo al huevo, entonces me dice, ahí está Luisito. Y tengo que cambiar eso, porque sé que lo traigo porque lo aprendí en mi seno familiar. O nos encontramos hablando como nuestros padres, ¿no? Esto de juzgar, criticar, es como un vicio que uno lo aprendió. O hablar con palabras de temor, de crítica. Entonces, lo que me tengo que preguntar, esto que aprendí a nivel ideológico, a nivel de mandatos familiares, esto que me enseñaron, ¿es lo que yo hoy quiero para mi vida? Pero vamos más profundo, ¿es lo que Dios quiere para mi presente y para mi futuro? ¿Seguir reproduciendo eso? Que quizá no es pecado, pero quizá no me edifica en este tiempo. Y pensaba en el sistema educativo y en el sistema cultural para los que somos docentes, Pame, acá Norita, ¿quién más? Allá Cultura Docente, Cami. Saben que los docentes tenemos el famoso diseño curricular, que es como la Biblia, lo que es la Biblia para nosotros, es el diseño curricular para los docentes. Ahí tenemos todos los contenidos que tenemos que dar, para los niños, para cada año, para cada materia. Y ese diseño curricular viene así, y como viene lo tenés que dar. Está basado en un modelo de enseñanza que se le llama constructivista. ¿Qué quiere decir? Se lo digo cortito porque si no... El aprendizaje y la enseñanza se construye, no es por memoria, no es por repetición como antes, sino que lo tenemos que construir. Es mucho más complejo, pero bueno, se lo resumo ahí. Y yo muchas veces tengo discusiones con directores, tengo discusiones con inspectores, porque digo, a ver, o no lo estamos sabiendo aplicar, o los niños necesitan otro tipo de modelo, quizá más conductista, quizá mechar con otros modelos. Y es una discusión que tenemos porque aceptamos como dado y no nos ponemos a cuestionar. O sea, mirá la realidad, mirá la evidencia, ¿funciona o no funciona? Pareciera que no, está detonado el sistema educativo. Y si vamos más profundo y llevamos todo esto a los dogmas, a lo que se nos ha enseñado, a todo eso que traemos de las creencias espirituales y religiosas, también nos encontramos con un cachetazo, ¿no? Muchos de nosotros, creo que la gran mayoría, viene del catolicismo. Un porcentaje vendrá de la Iglesia católica, apostólica, romana, otros habrán nacido en el Evangelio, otros vendrán de no creer en nada, otros vendrán con esos vicios, esas costumbres de consultar curanderos y videntes y qué sé yo. En mi caso vengo de la nueva era, las que me conocen saben, que practicaba reiki, metafísica, no sé, los registros akáshicos, numerología, un montón de cosas. Que mi pensamiento antes de conocer al Señor, yo creía que eso era bueno, que era lo correcto, que no le hacía mal a nadie, lo aprendía para mí y lo aprendía para ayudar a los demás. Resulta que cuando me presentan el Evangelio,
me presentan a Jesús, empiezo a leer la Biblia, me doy cuenta que es una aberración y que estaba equivocada. Y una de las cosas recordaba, mientras armaba la enseñanza, la primera vez que me dicen, me invitan, llevaba meses en la iglesia, un año, meses, me dicen, tenés que dar un devocional. Y la palabra que a mí se me grabó a fuego en la mente, en el corazón, en el alma, y que yo la entendí, la sentí, la viví, fue Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Entendí y tengo la convicción de que no hay otra manera de llegar a Dios, que Dios es el único Dios, es la fuente de vida, y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay filosofía, no hay estrategia, no hay nada fuera de eso. Y pensaba, ¿cuántas cosas tenemos que romper? Porque eso es el inicio. Cuando uno conoce al Señor, tiene un encuentro con Jesús, es el inicio de un camino largo, donde tenemos que empezar a romper con esto que decía, ideologías que son ídolos, mandatos familiares, mandatos culturales, formas de pensar, formas de mirar el mundo y también de las creencias que teníamos. Por supuesto, yo creo que la mayoría, cuando tuvo el encuentro con Jesús, fue ese choque y esa renuncia a todo lo que hacíamos de manera equivocada. Pero Jesús, creo que fue y es el maestro por excelencia, el rabí, como le decían todos. Y qué importante que es la enseñanza. Qué importante es la enseñanza, por eso tomé Mateo 4:23, donde dice que Jesús primero se va al desierto, ¿no? Fue tentado por el diablo, ya sabemos la historia, creo que la mayoría la sabe de memoria, fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches con todo tipo de tentación. Vence durante esos 40 días, sale del ayuno, inicia su ministerio. Elige a algunos de sus discípulos y dice que enseñaba, predicaba y sanaba. Y me llamó la atención el orden. ¿Qué importancia tiene la enseñanza? Porque está primero, y yo pensaba, ¿no? Si Jesús solo sanaba y hacía milagros, pero no enseñaba, probablemente lo iban a ver como un curandero más de todos los que había en ese momento. Y no lo iban a llamar el maestro, el rabí. Probablemente no lo iban a ver como el Hijo de Dios, el Mesías. Si Jesús no enseñaba, la gente iba a seguir con su religiosidad, con lo que creían de la doctrina o de la costumbre judía, de la Torá, del Antiguo Testamento. Y si Jesús no enseñaba, la gente realmente no iba a ser libre. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No solo el encuentro con Jesús, sino conocer la verdad, conocer la palabra, escudriñar la palabra, conocer cada día más a Dios a través de su palabra. Y pensaba en dos cosas: cómo enseñaba Jesús por un lado y cómo fue verdaderamente un maestro, un rabí revolucionario, disruptivo, que vino a romper con un montón de cosas del Antiguo Testamento, de la Torá, de religiosidad de los judíos. ¿Cómo enseñaba Jesús? Enseñaba primeramente con autoridad delegada del cielo, delegada de su Padre. No enseñaba por lo que él creía solamente, enseñaba con autoridad. Dice Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no enseñaba métodos, rezos repetitivos, ayunos, ritos religiosos. Él enseñaba porque era la palabra viva con autoridad. En segundo lugar, él enseñaba con parábolas. Qué interesante esta manera de enseñar con las parábolas, ¿no? Porque a todos los que escuchaban las parábolas de Jesús, se quedaban pensando, todos. El humilde la recibía y si tenían humildad y tenían hambre de conocer, se les revelaba la verdad. Pero el soberbio no entendía, se incomodaba, era como que se resistía o se oponía o terminaba más confundido. Y dice,
Mateo 13:13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Dice también que él enseñaba, tenía una manera de enseñar de confrontar. Él confrontaba, a todo el mundo confrontaba, especialmente el corazón. Y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él conocía lo que había en las profundidades del corazón, porque dice la palabra que él pesa los corazones, que sabe lo que pensamos, aunque no lo digamos. Él sabía qué decir, cuándo decir y cómo decirlo, porque sabía lo que había en nuestro corazón. Enseñaba con preguntas incómodas. Las preguntas de Jesús eran mortales, ¿no? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y los discípulos le decían que era Elías, otros que era Jeremías, y otros que era algún otro profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? A Felipe en un momento le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocés, Felipe. Yo creo que Jesús debe haber querido entrar en esas mentes, pero todo tenía su tiempo. Después en un momento dice, creo que en el libro de los Hechos, no anoté el versículo, pero sí, es el que predicaba Jesús y era tan dura la palabra para algunos de sus seguidores que muchos dejaron de seguirlo. Entonces se mira a sus discípulos, a sus íntimos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Impresionante, cómo confrontaba, cómo interpelaba, cómo preguntaba. Enseñaba desde la vida cotidiana. Esto también me encanta de Jesús, porque él decía, el reino de los cielos es semejante a, y lo comparó con semillas, lo comparó con viñas, con redes, con casas, con ovejas. Era el maestro de todos los maestros del rabí. Enseñaba formando no solo creyentes, sino por sobre todas las cosas le quería formar discípulos. Por eso él decía, síganme, seguime. No decía, admírenme, anoten lo que estoy. Él decía, síganme, porque él enseñaba con su ejemplo y con su testimonio. Enseñaba también, como ya dije, desde la dependencia con el Padre. Él decía, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, Juan 7:16. Él enseñaba conectado a la fuente, nunca nos tenemos que desconectar de la fuente. Y también enseñaba progresivamente, no es que te daba toda la información, toda la revelación, así de un día para otro, no sé, salvo Pablo quizá, pero él enseñaba de acuerdo a la madurez, al proceso, a los tiempos. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Y sigue actuando de la misma manera con nosotros. No es que en un día aprendemos todo, o porque tenemos un mes, un año o 5 años en el Evangelio, vamos a saber todo. La iluminación y la enseñanza, el aprendizaje es progresivo. Y como dije, Jesús fue y es el maestro por excelencia. Yo pensaba en las cualidades: disruptivo, revolucionario, elocuente, inteligente. Vino a marcar un antes y un después en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia. Vino a romper con mandatos de hombre, con tradiciones judías, con verdades que eran incuestionables. Y por ejemplo, si nos vamos en esencia a la ruptura que generó Jesús, habló del homicidio, ¿no? Que a esto lo vamos a encontrar en Mateo, en el libro de Mateo. Sobre el homicidio que dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto se decía hasta ese momento por los judíos, por la Torá. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y todo lo que se desarrolla después sobre la importancia de estar en acuerdo, de estar en armonía con el hermano. Sobre el adulterio, también hubo una ruptura ahí. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿no? Está en uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 15:8. Perdón que no les estoy dando las referencias porque doy por sentado que ustedes lo conocen a cada versículo. Todo esto está en Mateo. Sobre el divorcio,
También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:31 en adelante. Sobre los juramentos, Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor sus juramentos. Pero yo os digo, y vuelvo a decir, pero yo les digo, de acá viene la ruptura, pero yo os digo que no juréis por nada, en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, y siguen, ¿no? Y dice un montón de cosas que no hay que jurar por nada. Sobre el amor a los enemigos, esta la conocemos de memoria. Oíste que fue dicho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero yo digo que, ¿qué? Yo digo que no resistáis al que es malo, antes bien, cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele la otra. Tenemos que amar al enemigo, tenemos que orar por el enemigo, tenemos que bendecir al enemigo. Después, otra de las cosas en las que marcó un antes y un después, entre la pureza externa y la pureza interna de las personas. En un momento, los religiosos le dicen, lo cuestionan porque los judíos comían sin lavarse las manos, también súper conocido, y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él le dice esa frase, ¿no? Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. No es lo que está afuera, sino lo que está dentro, porque lo que está dentro, lo que está en mi corazón y sale por mi boca, eso es lo que contamina. Otra de las cosas en las que vino a marcar un quiebre, el Sabbat, el día de reposo. Los judíos lo respetaban a rajatabla, no hacían nada en el día de reposo, pero Jesús lo usó para sanar, Jesús lo usó para el servicio. Dentro de los 10 mandamientos, uno dice, en el día del Señor no harás obra alguna. Pero Jesús dijo, Marcos 2:32, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Yo creo que fue totalmente revolucionario en todo, en todo. Y, por último, la confrontación que tuvo con los fariseos, con los judíos religiosos de ese momento. Había que tener agallas para decirles en la cara, hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, generación de víboras. Había que tener agallas, y esa era una manera de enseñar desde mi punto de vista, porque el resto que estaba escuchando veía cómo Jesús, escuchaban cómo Jesús los confrontaba con la verdad. Y ¿cuántos de nosotros tenemos? La pregunta que me hacía, ¿cuántos de nosotros tenemos todavía que romper con esa vieja estructura, con esa vieja manera de pensar, con esa vieja escuela, si se quiere, en todas las áreas? Repito, en lo ideológico, en lo cultural, en lo religioso, en lo espiritual. Y quizás no configuran pecado, quizás estamos mirando de una manera algo o haciendo algo que no es un pecado, pero que está obstaculizando el fluir del Espíritu Santo, está obstaculizando que nosotros tengamos una iluminación plena de la mente. Y ahora quiero dar, esta prédica viene con un pequeño testimonio personal. Saben que yo estudié trabajo social desde los 18 años hasta los 20 y pico, porque estuve 5 años en la carrera en la universidad, más 2 años haciendo la tesis, fueron 7 años. Y como saben, la mayoría creo que lo saben esto, en las carreras universitarias de la universidad, lo político ideológico está muy cerrado, está muy metido en las universidades, Pame lo debes saber, más que nada en las humanidades. No tanto quizá en las ciencias duras o en otro tipo de formación, pero en las humanidades está muy presente. Entonces, desde el día 1 que empecé la universidad, a mí se me enseñó y yo me formé con esa idea, muchas ideas de corte comunista, socialista, donde se me enseñó que el Estado benefactor, el Estado keynesiano, el Estado popular es el bueno, es el correcto,
porque es el que interviene en la redistribución de las riquezas y beneficia, interviene en lo económico, en lo social y beneficia supuestamente, entre comillas, al sector popular, al pueblo, y seguramente Cami lo habrás visto, lo estarás viendo. Entonces yo realmente esto lo creí, lo estudié, me formatearon el cerebro con eso, y yo creía que eso era lo correcto. Pero después de 20 años de intervenir en lo social, de que la realidad te cachetee, uno se da cuenta que esa teoría no tiene nada que ver con lo que uno aplica en la práctica. Y que en realidad nada es gratis, ¿no? Lo barato sale caro y no es valorado. Y lo digo desde la práctica, no lo digo desde la teoría. Entonces se me empezó a generar una contradicción. Y en estos 17 años que conozco al Señor, cuando empiezo a ahondar en la palabra de Dios, y después de muchas discusiones que tuvimos con los pastores, porque ellos son mis pastores, como los pastores de ustedes, tenemos una relación de mucha confianza, pero también discutimos, ¿o no? Discutimos mucho. Entonces imagínense lo que fue un pastor militar con una persona que fue formada desde la izquierda, zurda, sí, zurda, soy una zurda recuperada. Entonces fueron discusiones acaloradas, con argumentos, con lectura, desde un lugar, desde el otro. Y estuve en lucha muchos años, hasta que empecé a darme cuenta que no, estaba equivocada, que tuve que desaprender todo eso que había aprendido. A ver, pónganse en mi lugar. Desaprender toda esa teoría, todo ese formato que me hicieron en la cabeza, toda esa contaminación, desaprenderla para volver a aprender otra cosa. Entonces, y yo no soy partidaria de nadie ni de nada, porque uno entiende que como hijo de Dios, los ídolos tienen que caer, pero el otro día, no sé cuántos escucharon el discurso que dio Milei en Davos, en el Foro Económico, y él daba una clase universitaria magistral donde explicaba un montón de cosas que a mí se me venían las clases de la universidad y yo decía, claro, es esto que dice este hombre, es esto que dice este hombre, no lo que me enseñaron a mí. Y no es que yo sea pro Milei ni nada, pero creo que hay que tener humildad para reconocer que uno estaba equivocado. Entonces termino de entender, después de, qué sé yo, desde los 18 hasta los 47, ¿cuántos años pasaron? Bueno, ¿20? ¿25? Bueno, igual yo ya tenía ideas socialistas y comunistas porque en mi casa, mi papá, muy de ese estilo, ¿no? Muy de esa onda. Entonces entendí lo que se nos enseña acá, que no se puede ser de izquierda y ser cristiano, porque es incongruente. No se puede ser cristiano y votar a un partido que está abogando por el aborto, porque la Biblia me está hablando de preservar la vida, de que Dios da la vida. No se puede predicar, no puedo yo predicar en el púlpito y congraciarme o darle like o asentir lo que dice un partido o un gremio, por ejemplo, ¿no? Que te hablan con el aire como un idiota o que te dicen que están muy en la línea de la agenda LGTB. Para los que leen, se informan, buscan, tienen curiosidad, busquen. La agenda LGTB está subsidiada por organismos internacionales que quieren bajar la natalidad, que quieren eliminar a la gente. Esto no es conspiranoico, no soy conspiranoico, puedo tener algún rasgo, pero esto es así, busquen, investiguen, lean. Entonces, yo decía, ideológicamente, pensaba, ¿no? Soy una ex peronista, aunque sea totalmente contradictorio, ex peronista, ex hippie, ex zurda, ex comunista, socialista, devenida o transformada en una ciudadana libre, capaz de pensar por mí misma, sin condicionamientos políticos ni sin atadura, porque no deja de ser una atadura. Es una atadura, lo entendí tarde, pero es una atadura.
Y espiritualmente soy una podemos decir ex maestra de nueva era, apasionada por los ovnis, por los viajes astrales, por las energías, la metafísica, todo eso es lo que renuncié. Pero todo me lleva a lo mismo. Les doy este testimonio, porque yo creo que no es que de un día para otro conoces al Señor y ya sos libre. Yo fui libre automáticamente, o sea, renuncié a lo que fue la parte espiritual. Renuncié a la nueva era. Eso fue, pero en meses. Y recuerdo el otro día para Navidad, que Marcelo daba la enseñanza de la Navidad. Esto los que venimos de hace años, ya lo venimos escuchando. Yo hace 17 años que lo escucho a Marcelo con la misma enseñanza y la misma mirada. Entonces yo llevaba meses en el Evangelio, no sé si un año, y lo escucho. Ellos estaban como encargados de obra todavía, no habían sido, digamos, entre comillas, ungidos como pastores, oficialmente. Estábamos en la iglesia chiquita, y da la enseñanza sobre la Navidad. Y fue un choque, fue un tortazo, pero yo dije, pero me está diciendo la verdad. O sea, es una fiesta que surge en el catolicismo, es una fiesta pagana, católica, romana, y yo encima tenía, en mi casa, tenía el arbolito, como venía de la nueva era, además de las bolas, le ponía bolsitas de azúcar, bolsitas de trigo, bolsitas de, ¿qué otra cosa era? Azúcar, trigo, arroz, porque todo eso, no sé, desde el Feng Shui decía, no estaba. Desde el Feng Shui decía que eso te traía prosperidad, cada cosa tenía un significado. Entonces, cuando escucho por primera vez esa enseñanza, un tortazo, llegué a casa y ¿saben lo que hice? Tiré el arbolito, las bolas, el azúcar, la harina y todo, porque dije, todo un bolazo. ¿Y qué haces? O sea, eso fue automático. Entonces dije, bueno, yo tengo que ser congruente, le voy a enseñar a mis hijos la verdad, a mi hijo, porque en ese momento estábamos solos con Vicente. Entonces le empecé a enseñar, él tenía más o menos 4 años cuando pasó esto. Le dije la verdad, le digo, vos no digas nada. Vos no digas nada. Bueno, y todos me decían, ay, pero no le mates la ilusión. ¿No? La ilusión de los reyes, Papá Noel. Y yo decía, ese fue mi pensamiento y lo sigue siendo el día de hoy, si yo le enseño a mi hijo todo esto que es una mentira, ¿saben qué va a pasar el día de mañana? Por el argumento de la ilusión va a decir, entonces Dios también es una ilusión. Entonces Dios es un mito. Entonces Dios es una creencia heredada. Y fui congruente con lo que me enseñaron y creí con todo mi corazón que era así y que es así. Le enseñé eso a mi hijo, le enseñé después a mi hija, ¿sí? Me dieron la pata en algún que otro momento. Vicente no pudo, en el primer año, primer grado, me llama la maestra y me dice, Vicente dijo que Papá Noel no existe y que qué sé yo. Bueno, le digo, bueno, hablé con él. Y Gemma metió la pata acá en una clase de escuelita bíblica que dijo, creyendo que los nenes eran todos creyentes, que Papá Noel también no existía o algo así. Bueno, conclusión, hace años hablé con mi familia, estoy hablando de la Navidad, estoy yendo, pero bueno. Sobre la Navidad, hablé con mi familia, ellos saben que la mayoría son ateos, no creen en nada, pero bueno, les dejé claro que yo no iba a festejar la Navidad. Entonces, por años no la festejé, hablé con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, saben lo que pienso, lo que creo. Entonces, después de muchos años, me llama mi hermana y me dice, vamos a cenar para Navidad. Y yo digo, le iba a decir que no, y digo, bueno, vamos a cenar o vamos a tomar como una cena más. Cenamos, no hablamos de la Navidad, no hablamos de nada. Mi hermana es atea. Entonces, después recibo mensajes. 2 compañeras de trabajo, una amiga, y más o menos decían lo mismo. Algunos eran escritos y otros eran audios. Una compañera que amo, adoro, ayer nos juntamos a tomar un cafecito y me dice, yo sé, Ale, que vos no celebrás la Navidad, que vos no festejás la Navidad, pero yo tengo la necesidad de decirte feliz Navidad y de decirte que te quiero mucho, que
y siempre me acuerdo de las charlas que hemos tenido, y yo digo, ay, sí, Ale se llama. Bueno, gracias Ale por el respeto. Vos sabés que yo también te quiero mucho. Vieron que en las fiestas aprovechamos para decir cosas lindas, hacer como un balance igual. Pero ¿qué voy con esto? El amor, el respeto recíproco que hay, ¿no? Cuando uno hace lo correcto, cuando uno es congruente. Yo digo, qué bueno que la gente te devuelva ese amor, ese respeto, pero más bueno es Dios. Porque Dios te respalda cuando vos haces lo correcto. Dios te respalda por la bendición. Cuando entendiste y obraste en consecuencia, Dios te va a respaldar. Pero si no entendiste y fuiste obediente, también te va a respaldar. Porque Dios respalda la obediencia. Y ya para cerrar, porque no los quiero aburrir, pensaba en este momento del clic, del darse cuenta, ¿no? Este momento donde uno se da cuenta de esas cosas que no se le hacía luz antes. No sé cuántos de ustedes son de darse cuenta enseguida de las cosas. A mí me cuestan. Hoy me mandó un video Graciela que era un chiste y ella no lo había entendido y yo tampoco. Entonces me pongo a mirar los comentarios. Yo sabía que no era, que era algo simulado, pero no sé. Le muestro el video a Jorge, enseguida lo entendió. Bueno, después les digo de qué se trata el video. Y como es un montón de cosas, yo suelo ser, los que me conocen saben que soy dispersa, que me vuelo. El otro día, el domingo, no sé quiénes estuvieron, pisé caca y empezamos a sentir olor a caca. Todos, pero no había olor de Graciela en el terreno. Y yo buscaba, mirá, que había pisado yo. ¿Qué se siente más? Decía ella. Claro, lo tenía yo, porque no me doy cuenta, de verdad me cuesta, soy muy dispersa, muy colgada. Entonces, esto de darnos cuenta, ¿saben que la filosofía lo llama salir de la caverna? Es una analogía que me encantó, no la había escuchado, eso que he leído, pero no la había escuchado. Salir de la caverna, salir de la ilusión. Platón decía que mientras estás en la caverna, lo que ves son sombras. Lo que ves es una ilusión. Lo que ves te parece que es real, pero no lo es. Cuando salís de la caverna, ¿lo habéis escuchado, Camis? Cuando salís de la caverna, te encontrás con la luz. Esa luz duele, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. No lo que estaba dentro de la caverna. Y ya no podés volver atrás. Y esa es la analogía. Mientras estabas en la oscuridad, o cuando no entendías, o cuando no te dabas cuenta, estabas en la caverna creyendo que lo que veías, que lo que creías era la verdad, pero era una ilusión. Desde la pedagogía, esto de darse cuenta significa aprender o cambiar los esquemas. Hay una teoría, la de la Gestalt, que habla del insight, del momento del clic, cuando te das cuenta. Es como tener diferentes piezas de un rompecabezas, que las tenés esparramadas, tenés la información ahí, pero de repente se hace el clic y esas piezas se arman. Eso es aprender desde la pedagogía. Tener la misma información, pero de repente aprendiste. Pero, ¿y la palabra que dice? ¿Qué implicaría darse cuenta, aprender? Sería el cambio de mente. En primer lugar, metanoia. Cambiar la mente, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de mirar el mundo y por lo tanto cambiar la acción, la vida. Segunda de Corintios 3:16 dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Para tener ese momento de clic, de darme cuenta, tengo que tener la revelación, que significa quitar el velo. Quitar el velo, pero en todos los aspectos, no solamente en lo espiritual. Uno puede ser libre de la idolatría, de la religiosidad, pero quitar el velo en todas las áreas de nuestra vida. Efesios 5:16 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. También el darse cuenta es tener un despertar espiritual. Entonces yo creo, ya vamos terminando, vamos a orar ahora, creo que Dios lo que nos está pidiendo, por lo menos a mí me lo pidió,
o me lo mostró, no sé cómo llamarlo, lo que quiere con su pueblo, lo que quiere con su iglesia, lo que quiere con sus hijos, es que tengamos una vida de permanente aprendizaje, dispuestos a aprender lo que Él nos quiere enseñar, a salir de la caverna, a revisar viejos paradigmas, viejos dogmas, viejas maneras de pensar. Yo creo que Él quiere que cambiemos la mente, que estemos despiertos, que tengamos discernimiento de los espíritus, de la gente, de los tiempos, de las circunstancias. Yo creo que Él quiere que seamos nueva criatura cada día y despojarnos de esas viejas creencias. La pregunta que yo les quiero hacer y que también me la hago a mí, ¿estamos dispuestos a aprender cada día? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de esa vieja manera de pensar, de aprender, de creer? ¿Tenemos un corazón dócil, un corazón manso como el del Señor? Un corazón que está dispuesto a ser enseñado por Dios, por la palabra, por el consejo. Y para cerrar, los invito a cerrar sus ojos y a pensar.